Bien, pues comenzamos nuestra siguiente clase. Gracias al Eterno que nos permite también continuar y nos provee de todo lo necesario para ir avanzando en estas clases que pues cada año y cada temporada hacemos el estudio de la Escritura. Bien, vamos al libro de los Hechos una vez más. Libro de los Hechos, y estamos en el capítulo 19. La semana pasada quisimos llegar a esta parte en el capítulo 19, verso 7, ¿verdad? Aquellos hombres que escucharon también, que no solamente era, y hablamos de esta parte, ¿verdad? Que no solamente era escuchar de el llamado a regresar al Padre y hacer una purificación de arrepentimiento, de Teshuvah, como lo menciona Yohanan, sino que los Sheliahim también empiezan a decir, específicamente Shaul de Tarso aquí cuando llega a Éfeso, les dice que si habían sido purificados, ¿verdad? Por medio del Ruach HaKodesh también, por el mandamiento, por la ordenanza de la Tevilá en Yeshua. Acuérdense que hicimos la diferencia entre la Tevilá que ordenaba Yohanan para hacer regresar al pueblo y preparar el camino, pero ahora el camino ya estaba, ahora ya había venido el camino, y entonces ellos estaban enseñando que habiendo venido el camino, pues ahora había que entrar el camino, y ya no habría que entrar por medio de Yohanan, porque él ya ni siquiera estaba, ya estaba ausente. Yohanan había predicado la predicación de la purificación, ¿verdad?, para preparar el camino, pero ahora el camino ya estaba, y el camino es Mashiach, la enseñanza del reino, la buena nueva. Y entonces Shaul de Tarso les dice, bueno, sí, pero ahora tienen que hacer esa purificación en el camino ya, en el Mesías. ¿Para qué? Para que venga sobre vosotros el Ruach HaKodesh. Y entonces pasaba esto, y entonces venía una revelación diferente. Empezaban a entender que estaban en el reino, y empezaban a entender cuál era su posición dentro del reino. Hablamos la semana pasada, y con esto cerramos, y es muy importante, hermanos, yo quiero volverles a decir esto, ¿verdad? Porque lamentablemente, como también Shaul lo dice en sus cartas, hay quienes predican por contención, por contender, ¿verdad? Por demostrar conocimiento, por demostrar, y alegan, y debaten, y escriben, y dicen, solamente por entendimiento humano. Y así eran muchos, ¿verdad? Que solamente, sí, es la Escritura, y esto, y el profeta, y así dice, y así dice, y así dice la palabra, y esto dice, pero ¿qué dicen sus vidas? ¿Pero qué dicen sus vidas? ¿Transformadas o no transformadas? Y pareciera que no había transformación. Así dice por acá, a veces por competir, a veces por pelear, a veces pues yo sé más, y mira esto, y guíate por la palabra, y sí, pero guíate por la palabra, pero guiémonos por el Ruach HaKodesh también. No solamente por lo que dice el texto, porque al final de cuentas, como también mencionamos ayer, finalmente Shaul llegó también mencionando sobre la pura letra. La pura letra mata, no vivifica, no edifica. Entonces la van a pasar de pleito en pleito, de inconformidades en inconformidades, brincando y renegando por aquí y por allá, y solamente peleándose, y no van a estar nunca en paz, ni siquiera con ellos mismos. Y dice Shaul de Tarso, no, esto es una revelación, esto no es para discutir, esto no es para zorrajarles nada más, y a ver, y tú, y yo, y quién, no, eso es una revelación, ¿no? A veces, hace tiempo, apenas algún hermano me preguntó sobre algo, ¿verdad? Yo le decía, mire, hay cosas que de la gente puede hablar, incluso les podemos hablar de cosas, de aspectos, de la historia, todo. Pero igual como el Shabbat, igual como el nombre de Mashiach, le decía, pero hay cosas que la gente jamás va a recibir porque está compartiendo y debatiendo información y no revelación. Y hay cosas que vienen por revelación. Hay cosas que vienen por revelación. Y esto no viene nada más por la palabra, viene por el Ruach HaKodesh. Ahí está 2 Corintios 3:6, gracias a familia leal, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto,
no de la letra, sino del Ruach, porque la letra mata, pero el Ruach vivifica. Ya llegaremos ahí a retomar otra vez esto, aunque ya hemos hablado de esto. No es que desechemos la palabra, no, pero el Ruach HaKodesh nos da el espíritu del mandamiento, el espíritu de la palabra. Ajá. Entonces esto es importante, ¿sí? Eso es importante para no quedarnos nada más en el ring, sino para de veras hablar revelación y sembrar revelación y tener fruto de revelación. Ayer, por ejemplo, hablábamos del año de Shemitah y el año de Yobel. Y podemos agarrar la letra, a ver si mira aquí esto, aquí lo otro, y aquí y allá, y podemos citar, y que el año, y que guarda el año, y nos vamos a quedar en la letra, pero eso qué. Pero si vamos al espíritu de la escritura, al Ruach de la escritura, encontramos entonces la profecía, la revelación, los tiempos, y la esperanza sobre todo que tenemos todos. Ajá. Y entonces, cuando hacemos el buen uso de los recursos, y ambos, también como dice Apocalipsis, ¿verdad? El que tiene los mandamientos y el testimonio de Mashiach, aquí está, porque Yeshua es el espíritu de la profecía, el Ruach de la profecía, entonces se suman y podemos ser esos ministros que el Eterno busca. Bueno, esto trae como consecuencia en el primer siglo que también todos puedan entender hacia dónde van caminando, sobre qué camino van. Saben, porque entre más vamos avanzando y vamos viendo los grupos que se empiezan a separar, hay un grupo en el primer siglo que se queda solamente con la letra y no da lugar al reconocimiento de Mashiach y al Ruach HaKodesh y al reino. Esos son los Evionim, los evionitas. Y hoy día lamentablemente hay mucha descendencia de esa en muchos grupos judaizantes o judaizados, que nada más se van a la escritura y lo que dice y mira y la tradición y así y tajante. Ya sabemos que hay muchas cosas en la tradición, ¿verdad?, que tienen una alusión en la profecía, pero hay otras que son solamente ley de los hombres y solamente información y solamente literatura y solamente historicidad o solamente academia, y esos son los grandes problemas. En una clase hablamos de eso, sobre la academia, ¿verdad? Si no mal lo recuerdo, en la clase de redención celestial. Ajá. El enciclopedismo, así es, ponen por acá. Y bueno, hay que tener mucho cuidado con eso, porque hay que dejar que el Ruach HaKodesh llene nuestra mente y fluya a nuestro ser, y entonces podamos ver en la escritura el Ruach y no solamente la letra. Bueno, vamos al capítulo 19, y entonces dice que después de estar con eso, ahora Shaul de Tarso llega, dice que Apolo se fue a Corinto, se quedó en Corinto, y dice que Shaul de Tarso se fue a recorrer las regiones superiores en Asia, y regiones superiores, eso está hablando, ¿verdad?, de aspectos geográficos, regiones montañosas, ya saben, hoy día lo que es esta zona de Turquía. Dice, y vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, y ahí comienza, allá sus discípulos, estos 12, y empieza a hablar con ellos. Ya leímos hasta el 7 la semana pasada, y vamos al verso 8. Vamos al verso 8. Dice, gracias Yerusha, también está poniendo Apocalipsis 14:12, la paciencia de los Kedoshim, los que guardan los mandamientos de Elohim y tienen la fe de Yeshua. Al tener la fe de Yeshua, al tener la emuná de Yeshua, ¿qué se tiene? ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Si Yeshua es el Cohen Hagadol y viene de los cielos, trae or, ¿se acuerdan que tiene? Ahora, ¿se acuerdan que aquí, gracias por el texto, quiero completar lo que estamos hablando? Aquí se completan dos cosas que traía el Cohen Hagadol. ¿Se acuerdan las dos cosas que traía el Cohen Hagadol? Y que el Urim y el Tumim, ahí está, muy bien, excelente. Urim y Tumim. Revelación es la fe de Yeshua, conocimiento, la palabra profética más segura, la interpretación, el Ruach del mandamiento.
y para llevarlo a cabo. Entonces vean, la palabra, la Torá, más la revelación que viene, imagínense el poder, ¿verdad?, de nuestras vidas con estos dos recursos del Eterno. Torá, dice, lo acabamos de ver, ¿verdad?, dice que Apolos era poderoso en la Escritura. Era poderoso en la Escritura. Pero le llama, los discípulos, ¿vale?, le dicen, a ver, espérame, mira, Aquila y Priscila, ¿vale?, le dicen, a ver, aguántame tantito, mira, te vamos a enseñar cómo es. Y le enseñan la emuná en Yeshua, el Ruach HaKodesh, y viene Urim y Tumim. Entonces ahora sí, cuando unen todo esto, es como Shaul de Tarso también. Shaul era poderoso en la Escritura, ¿a poco no? Imagínense, ser alumno de Gamliel, de los mejores. Era poderoso en la Escritura, pero ¿de qué le servía? Y más si venía tradiciones, ¿verdad? Traía toda la tradición. Pero cuando viene Ruach HaKodesh, entonces, imagínense, juntan estos dos. Un hombre, era un testimonio impresionante. Dice la Torah, no sería letra, pero sí, no hay revelación, dice Sara. Dice, quedó Apolos bien filósofo. Bueno, tenía sus formas, ¿no? Pero al final de cuentas entendió lo que faltaba. Ahora, vamos al 19. Entonces Shaul se queda en Éfeso y dice que entró, ¿en dónde? No entró en la iglesia, no entró en la capilla, no entró en el templo de Artemisa. ¿A dónde entró? Entró en el templo de Artemisa con los gentiles a, ¿verdad?, hacer algo extraño ahí. No, entró en el Bet Knesset, lo que se conoce en griego como la sinagoga, así es. Ajá. Entonces, entra en la sinagoga, y dice entonces Shaul entrando en la sinagoga. Ahora, acuérdense que sinagoga del griego tiene que ver con una asamblea. Vean, más adelante vamos a ver una palabra que aparece ahí como asamblea. Lamentablemente la sinagoga era el lugar, ¿verdad? Y la reunión de personas era iglesia en una sinagoga. Ahorita vamos a ver cómo aquí en el griego a nuestras Biblias no traducen iglesia para aspectos, ¿cómo se dice?, seculares. Ajá, solamente lo traducen para aspectos de la fe, de la religión, pues religiosos de la fe. Pero sin embargo, en términos griegos, sinagoga era el lugar de reunión, e iglesia en términos griegos era las personas que se reunían ahí, y esto tiene que ver en realidad desde términos griegos en aspectos políticos, no solamente religiosos, políticos y religiosos. Pero bueno, por eso cuando decimos los congregados de Elohim a través de Yeshua, y estamos omitiendo iglesia, estamos omitiendo esa palabra que tenía que ver también con aspectos seculares. Eclesía, iglesia, en realidad lo toman del griego, pero la forma correcta es la asamblea o la cajal, la congregación, la quejilá, o los congregados de Elohim en tal lugar. Bueno, ahí está la palabra en griego, quien quiera saber, 4864, el diccionario de Strong en griego. Asambleas de personas, específicamente una dice sinagoga judía o reunión en un lugar, por analogía iglesia cristiana, congregación, sinagoga Yahvé. Después se lo atribuyen a todos los lugares de reunión, hasta las iglesias. Bueno, dice en el 9, pero vean lo que dice, estuvo hablando audazmente durante 3 meses, instruyendo sobre Malhut HaElohim, sobre el reino del Todopoderoso. ¿Se dan cuenta? Shaul ya predicaba el reino obviamente ya está aquí, porque Mashiach dijo, el reino se nos ha acercado, ya está aquí, y ahora vayan y prediquen al judío primeramente. Y Shaul siempre tenía esta regla. Fíjense qué interesante. ¿Se acuerdan? Es más, la clase pasada, a propósito, para que llamara la atención a algunos, la clase pasada yo le puse por nombre a la clase que tuvimos de el reino de los cielos, de Hechos del Reino de los Cielos, en la clase número 14, le puse el título Ahora me voy a los gentiles, solamente para que un poquito llamara la atención, porque yo sé que en la cristiandad, por ejemplo, sí, Pablo, ahora los gentiles,
Pero ahí desarrollamos qué significa ahora me voy a los gentiles, ¿se acuerdan? No estaba renunciando a ir con los suyos, los de su raza, los de su etnia, los de su fe. No estaba renunciando a ir ya a los Yehudim, o a los israelitas, a los judíos, pues. La clase pasada vimos que ese texto que toman muchos cristianos para decir, no voy a los judíos, quiere decir ya él y los apóstoles dejaron de hablar a los de la circuncisión, a los judíos, y ya definitivamente ahora era puro gentil y ahora viene la iglesia gentil. No, dijimos que es una mentira. Gracias, Luis Rivera. Ahí está la palabra quejilá también, del hebreo, asamblea, reunión, asamblea, congregación, 6.952, 6.950 del diccionario de Strong. Gracias, ahí está. Y aquí estaba también Shaul de Tarso, en ese lugar, en la sinagoga era eso, la quejilá, y era la quejilá de los judíos, en este caso, la de los israelitas, en Éfeso. Y vean, ¿cómo que ahora me voy a los gentiles y ya? No, aquí sigue con los judíos. Dijimos que en aquella ciudad, dijo, como ya llegaron las cosas tan al extremo, que ya hasta blasfemaban, y ya decían cualquier cantidad de pleitos contra Shaul de Tarso. Entonces él dijo, bueno, en ese lugar ya no hablo más a judíos, ahora voy a los gentiles. Pero cuando llegaba a otros lugares, él seguía yendo primeramente a los judíos. Entonces, otra vez aclaramos, la clase pasada nada más es para que llame la atención y vean que realmente esa expresión solamente es una adjudicación moderna de la teología de hace algunos siglos para acá, para creer que el Evangelio no fue para los israelitas y que cambió, como que el Eterno cambió y dejó a uno para tomar una iglesia gentil. No es cierto. Shaul de Tarso seguía con los judíos, y aquí lo vemos más claramente, por supuesto, 19:8 de Hechos. Estuvo hablando audazmente durante 3 meses, instruyendo sobre Malkut HaElohim, el reino de Elohim. Ahora, obviamente, también era el mismo efecto. Él hablaba, y al final de cuentas no todos escuchaban. Vean lo que dice, y sobre todo en Éfeso se armó un gran alboroto. Dice en el 9, pero como algunos de ellos estaban endurecidos y se oponían y blasfemaban, ¿qué? Haderech HaElohim, el camino del Todopoderoso, vean. Blasfemaban el camino del Todopoderoso delante de la multitud de los gentiles, delante de la multitud de los gentiles. Ahora, ahora tenemos obviamente muchas clases sobre el reino, qué es el reino, todo esto, el debate, ¿verdad? El judaísmo, cómo nos lo acepta, la cristiandad que espera hacia el futuro, más que nada, guiados por el mesianismo y la esperanza judía sobre un reino futuro, el templo, y todas estas cosas. Pero cuando Shaul dice que audazmente hablaba instruyendo sobre el reino, está hablando sobre la venida de Mashiach, la venida del Ruach HaKodesh, por supuesto, ¿verdad? La aplicación de los mandamientos en la congregación de Israel para regresar al pacto, en este caso el nuevo pacto y mejores promesas, y todo lo relacionado a una vida de creyentes. Pero de pronto se topaba, por supuesto, con gente bien religiosa dentro del fariseísmo que decía, no, estás loco, y empezaban a blasfemar, como hasta el día de hoy judíos todavía lo hacen, ¿verdad? Y empezaban a rechazar y decían, ¿cómo? ¿Qué es esto? Pero vean, aquí dice, se oponían y blasfemaban Haderech HaElohim, el camino de Elohim. ¿Cuál era el camino de Elohim? Lo acaba de decir, el reino. El reino, el cual Mashiach trajo, y el cual Mashiach es el conducto por medio del cual porque Él es el que está, ¿cómo se dice? Es el autor y consumador de la fe, dice, y Él es el protagonista. Entonces fíjense que esto es entre judíos. Aquí no dice que blasfemaban, por ejemplo, el cristianismo, la iglesia, o el domingo, o a los hermanos, no, el camino, Haderech, y esto tiene que ver de judíos contra judíos, judíos que están renegando del mensaje que trae Shaul, que no es de él, que es un mensaje que recibió de Mashiach y fue encomendado por los principales apóstoles en Jerusalén, ¿verdad? Desde Jerusalén y en Antioquía de Siria, para que llevara este mensaje y cumpliera lo que se le dijo cuando el Adón lo llamó y le dijo, me va a ser testigo,
entre los gentiles y entre gente importante, entre gobernadores. ¿En dónde están los hijos de Israel? Por eso estaba acá Shaul. Y por eso en Éfeso también hacía lo mismo, el judío primeramente y luego el gentil. Entonces cuando dice que blasfemaban el camino, quiere decir, y acuérdense que en hebreo eso es muy diferente, ¿ok? El camino de Elohim no quiere decir que era la iglesia el camino, o era la institución, o el AR, o la nueva secta, no, era Haderech, quiere decir el camino por el cual hay que andar a través de la instrucción de Yeshua, la enseñanza, pues. En el contexto hebreo, Haderech tiene que ver con la halajá, la forma de obedecer al Creador. ¿Y cuál era la forma de obedecer al Creador en este caso? A través de Yeshua, HaMashiach, el Mesías, el cual ya había dado instrucción y había enseñado cuál era la forma de llegar al Padre. Un camino de vida, así es como lo acabamos de estudiar también hace como 22 días, ¿no? O más, enseñaba el camino de vida. ¿Y cuál era ese camino finalmente también? Comenzando con hagan Teshuvá, vuelvan al Padre. Yeshua es el Mesías, Él ya vino, ya trajo el reino, así que sométanse a Él y entonces vendrán a la vida y recibirán el don de la vida eterna. Así es, la tienda caída de David, el tabernáculo de David estaba diciendo ya está levantado, ya hay que entrar. Pero ellos blasfemaban, ¿por qué? Porque ellos tenían otro camino. Y aquí va otra cosa importante, otro camino. ¿Se acuerdan? Hablamos en nuestras clases cuando hablamos sobre estas gentes que iban a venir, que vinieron a México, ¿verdad? Y traen otro camino. Y no han reconocido el camino verdadero que es Yeshua, camino, verdad y vida. Y hablamos de una clase que se llama el judaísmo, la separación de la fe bíblica. Ahí hablamos cómo hubo muchos caminos, ¿se acuerdan? Desde Caín, fue el primero que tomó otro camino. Y después los cananeos y después todo, y vienen muchos linajes y cada quien toma, y hasta la fecha, hasta la época de Yeshua había muchos caminos, y uno de ellos era el judaísmo farisaico. La escuela Gilel, la escuela Shammai, estaban los esenios, caminos torcidos, estaban, ¿verdad?, los elotas, estaban los herodianos, estaban los etcétera, caminos, después los ebionitas, después los místicos y gnósticos y un montón de caminos, torcidos todos. Entonces ellos tenían su propio camino, que era la halajá de los antiguos, de los sabios. Es su propio halajá, de ahí es donde viene la halajá, la forma de caminar interpretando la Torah según los rabinos, lo que después se convierte en el Talmud, Mishnah y Gemara. Y claro, después viene toda una serie de literatura, ¿verdad? Pasando por rabinos importantes que ellos creen de lo que tiene que ser el judío, ya saben, Rashi, Maimónides, Nachmanides, Breslov, Chabad, y mística por acá, ya saben, Luria, que están todos Lurias por ahí, Shabbatayados, Shabbatai Zvi, y todo, y después viene el sionismo, ya saben, y un montón de caminos. Hoy día el judaísmo está lleno de caminos también, como en el primer siglo. Pero hay un solo camino que viene desde Adán, Abel, pasando por Hanoch, Noach, Abraham, Isaac, Jacob, Yosef, Moshe, Shmuel, ¿verdad? Y de ahí cruza David, Hamelech, y de ahí traza los Nevi'im, todos los profetas, hasta venir a Yeshua. Yeshua, cuando estaba en época de oscuridad, Israel dice, aquí llegó la luz, y él alumbra con el camino verdadero. Ajá. Y entonces él nos muestra que él es el camino de verdad y vida. Y como ellos hablaban de esa revelación, de esa instrucción, decían, este es Haderech, es el Haderech a Elohim. Esa es la forma en la que vamos a caminar, lo que quiere. ¿Se acuerdan cómo dice Hanoch en el libro de Bereshit? ¿Y por qué se lo llevó Elohim? Ajá, dice, sí, lo hemos hablado antes, cuando dicen que están bien lurias, es por eso. ¿Se acuerdan por qué Elohim se llevó a Hanoch? Dice, porque así es, caminó
con el Elohim. Esa palabra viene desde entonces. Derech. Es decir, anduvo rectamente obedeciendo al Eterno y se lo llevó el Eterno. De esta forma, entonces, lo que estamos viendo y entendiendo es de que lo que enseñaban los Sheliachim y los Talmidim era la forma de andar rectamente delante del Creador, y esto es a través de Yeshua, andando sus mandamientos a través de él. Bueno, me extiendo para que podamos entender por qué le llamaban el camino de Elohim. ¿Y qué significa esto? Esto no es iglesia. Esto no es la teología. El camino de Elohim no es la teología, no es denominaciones, mucho menos tantas denominaciones que han salido. Eso no es ningún camino de Elohim, son caminos de hombres torcidos y retorcidos. Perdónenme de veras la gente, perdónenme. Yo estuve ahí, yo sé lo que digo cuando hago una comparación sobre Haderech a Elohim, Malchut a Elohim, y veo tantas filosofías y tantas allá afuera, denominaciones, dogmas y tradiciones, y cómo los hombres, yo estuve en medio de un grupo que era el cuerpo de liderazgo de una iglesia importante, grande, en la ciudad de Guadalajara, la segunda ciudad más grande de México. Yo entiendo cómo personas desarrollan, realizan y llevan a cabo sistemas humanos, y no es Haderech a Elohim, no es el camino que quiere Elohim, es el camino que los hombres van desarrollando y van creando y van también innovando para que gente la metan ahí. Pero esos son caminos torcidos, y hoy día hay muchos. Entonces, cuando estos judíos en aquella época se oponían y blasfemaban del camino de Elohim, quiere decir rechazaban la revelación venida por Yeshua sobre el reino de los cielos y cómo andar delante del Creador. Bueno, dice que Shaul se apartó y se separó de ellos, vean, y separó de ellos a los discípulos, a los talmidim, y cada día hablaba con ellos en la escuela de cierto varón llamado Tirano. En la escuela de cierto varón. Fíjense, ahora, los que se oponían, ¿qué hacían? Pues simplemente, me retiro. Pero si de pronto surgieron discípulos, bueno, vámonos entonces, ahora sí vamos. Acuérdense que discípulos, talmidim, viene de alumnos, y viene la palabra Talmud, que tiene que ver con enseñanza. Ahora, hay que entender también que cuando hablamos de Talmud, estamos hablando directamente de una palabra que está relacionada a la enseñanza rabínica, pero también los apóstoles tenían su propio Talmud. Pero este Talmud, es decir, esta enseñanza, en realidad era una enseñanza basada en la enseñanza de Yeshua. Yeshua trajo el Talmud, podríamos decirlo, la enseñanza, aprendizaje del Eterno. Así que por eso se llamaban también Talmidim, alumnos, y nosotros somos Talmidim de Yeshua, todos nosotros. Somos aprendices, alumnos de Mashiach, y aprendemos la enseñanza de él. Incluso lo que encontramos como Brit Hadashah, lo que tenemos como Brit Hadashah es Talmud. En términos judíos es halajá talmúdica de los Sheliachim. Es decir, es una enseñanza para poder caminar a través de la enseñanza de Yeshua. Pero lo que estoy hablando es en términos reales, hebreos, pero bien enfocados, la enseñanza de Yeshua, pues. Bueno, entonces dice que los apartó a estos aprendices, alumnos, y cada día hablaba con ellos en la escuela de cierto varón llamado Tirano. Verso 10, esto sucedió durante 2 años. Fíjense nada más, durante 2 años. Estamos hablando que anteriormente pasó el 50, era el 54. Ahorita estamos como en el 58 más o menos ya, 56 por ahí. Dice, hasta que todos los habitantes de Asia, tanto judíos como paganos, escucharon la palabra de Elohim. Fíjense nada más, tanto judíos como paganos. Permítanme un poquito, déjenme, voy a poner aquí para que no se me duerma esta computadora.
Ahí está, a ver, vamos a ver que no vayan a escuchar nada. Proverbios 16:2, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero el Eterno pesa los ruajot. Ahí está, gracias. Proverbio 16:2. Entonces, bueno, dice, sucedió durante 2 años, se quedó en Éfeso 2 años, hasta que todos los habitantes de Asia, tanto judíos como paganos, escucharan la palabra del Adón. Fíjense, judíos y paganos. Estaban Talmidim, y él permitía que se acercaran judíos a escuchar al judío primeramente y al gentil después. En esta parte vamos a volver a ver que hay gentiles, pero vamos a volver a ver la diferencia entre los gentiles de Elohim, los temerosos, y los gentiles paganos. ¿Ok? Ya saben, porque ciertamente citamos a Shaul de Tarso, donde él dice ya no hay judío ni gentil. Claro, dentro de la fe de Mashiach, dentro de los que entramos a la familia de Elohim por medio de Yeshua, ahí ya no hay razas, allá no hay diferencias, ni varón ni hembra, ahí hay almas. Pero en el mundo sigue habiendo gentiles, y sigue habiendo judíos, y hoy día más, sigue habiendo, cuando se habla de gentiles, por supuesto se habla de todas las naciones con todas sus religiones. Porque aquí vamos a volver a ver cuál es la diferencia entre los gentiles que están siendo rescatados entre las naciones, como ya lo estudiamos anteriormente, y cuál es la diferencia entre los gentiles que son paganos, porque no hay de otra. O sea, nadie puede decir que ahorita el Mesías es para los gentiles, así, en forma generalizada, porque hay gentiles que son paganos. Y que por más que les hables del Mesías, de la santidad, de destruir los ídolos, de dejar las religiones, de dejar las imágenes, ellos te van a decir, no, viva la Virgen María. Hoy esta clase está, fíjense que nos queda justo para lo que se celebra regularmente en América estas fechas. El día 12 aquí en México le celebran a la diosa madre. Viva Artemis, viva Diana de los Efesios, viva la Virgen María. La Virgen María está sobre todas las cosas aquí en México, al menos en México, yo no sé, en otros lugares, en otros países. Nuestro hermano allá en el Chaco dice que también allá se detiene el país y le celebran a la Virgen. Yo no sé si esto es en todos lados, pero el día 12 aquí en México, y ahí comienza lo que se conoce como las fiestas de, ¿cómo le llaman? El Maratón Guadalupe Reyes, la guadalupana. Desde la guadalupana hasta el Día de los Reyes, todo puras fechas paganas mezcladas, entremezcladas y sincretismo religioso. Allá el 8 dice, el 8 la Concepción Inmaculada. Bueno. Acá en Ocotepec los cuetones y todo, y las procesiones, y cierran todo, ¿no? Yo no sé qué vamos a hacer esos días, no vamos a salir. Pasado mañana no vamos a salir, estamos impedidos. Vamos trabajando, por supuesto, nosotros no nos detenemos, no son días de actividad, trabajamos. Pero vean, ahorita vamos a ver esto. En Paraguay el 8 dice la Virgen de Cacupe, 7 y 8 en Ecuador, diciembre celebran el Día de la Virgen allá. En España fue el 8, pues viene desde España esto, ¿verdad? David Pérez dice que es el 7 de ese mes, lo llaman el Día de las Velitas o de la Virgen. Bueno, vamos a ver lo que dice aquí, vean. Dice, escucharon judíos y paganos, y dice en el 11, y el Todopoderoso hacía extraordinarios milagros por medio de Shaul, de tal modo que tomaban aún de la ropa que llevaba puesta sobre su cuerpo, pañuelos o trozos de tela, y los colocaban sobre los enfermos, y las enfermedades se iban de ellos, y hasta los espíritus malignos salían. Fíjense nada más esto, qué interesante. Una unción casi como la de Eliyahu y como la de Elisha, ¿se acuerdan? Su discípulo. Y que, vamos, hasta la sombra. Era algo impresionante. La lluvia de la cual hablamos, ¿verdad? Que estaba cayendo en esa época porque el Ruach HaKodesh cayó con toda fuerza sobre los israelitas y daban testimonio así. También Shaul de Tarso lo vivió.
Y esto era impresionante porque esto era finalmente lo que corroboraba, ¿verdad?, que estaban en el camino. La doble porción, así es. Johanán fue el Elías que habría de venir, fíjense nada más. Y los que fueron consecuentes a él después de Yeshua son como Elisha, ¿verdad? Eliseo. Y cosas asombrosas, eran cosas asombrosas. Obviamente también vimos, ¿verdad?, que en un momento dado los quisieron adorar como dioses hechos carne, ¿verdad? Y ya saben, Pedro y dijeron, espérense, aquí no se trata de eso. Somos hombres también, ellos reconocían esto. Ahí está, 2 Reyes 13:21. El muerto, ¿verdad?, que cayó, el muerto que cayó sobre el sepulcro de Elisha, de Eliseo, se levantó. Ahora, estas cosas, yo también quiero mencionar esto. El otro día vi un video, ya tiene un par de años, creo, no sé cuánto tiempo, de un predicador así, todo pentecostal, de veras que, híjole, ya no sé si llorar o reírme, porque esa cosa de veras... El tipo decía, ¿verdad?, estaba dando su predicación y se sentía tan ungido. Claro, estaba hablando cualquier cantidad de torceduras de las escrituras a la manera pentecostal y estaba diciendo él que se estaba limpiando el sudor, ¿verdad?, con un paño ahí, con un pañuelo, un trapo. Y según él, que si él lo mandaba a tal enfermo, iba a sanar al enfermo. Háganme el favor, con el sudor, con el pañuelo lleno de sudor, que iba a ser el pañuelo milagroso. No sé si alguien lo vio, estuvieron poniéndolo por ahí. Imagina, dice Ofelia, ay, fuchila, virus y bacterias, ¿verdad?, de sudor, ¿qué es eso? Hay personas que lo vieron por aquí, sí. ¿Me entienden? Es decir, vean la diferencia. Shaul de Tarso, poderoso en palabra, lleno del Ruach HaKodesh, andando, viajando y llevando el mensaje, debatiendo tan fuerte, anunciando Yeshua. Y estos tipos predicadores, ¿verdad?, que no se mueven nunca de sus lugares, ¿verdad?, y que están ahí con un montón de gente y que les están haciendo ricos, ya se sienten los ungidos, ¿verdad?, y dicen que con el pañuelo lleno de sudor van a sanar a los enfermos. Espérame. ¿Qué? ¿Me entienden? Hasta eso se ha llegado en esta generación, estas personas. Y esos son gentiles no temerosos, así es. De hecho, no son temerosos, así es, como dice Abraham aquí. Bueno, pero lo que hacía Shaul de Tarso era muy diferente. Esa necesidad, y ni siquiera él lo ordenaba, él no decía, llévale, no, simplemente, seguramente tomaban las cosas, ¿verdad? Y le decían, aunque sea con esto. Y oraban, por supuesto, ahí se trataba de fe, no se trataba de fetichismo. Ahora, déjenme decirles otra cosa. Se trataba de emuná, no de fetichismo. Porque a raíz de esto también muchos gentiles no temerosos, paganos, empezaron después, apenas algunos años después, que las cestillas de la cruz y que los clavos de la cruz y que no sé qué, la sábana santa y que no sé cuánto, ¿verdad?, y que las piedras que estaban alrededor de la cruz, ¿verdad?, y que las hojas de los árboles que les rodeaban y todo ya puro fetichismo, ya creen que las cosas son las milagrosas. Y hoy día están todos los movimientos estos, ¿verdad?, que agua bendita del Jordán y que la arenita de no sé qué del Mar Muerto y que quién sabe qué, ¿verdad?, del río Jordán, el agüita y el aceite de olivo de Jerusalén, y puro fetichismo. Ya no solamente las personas, ahora ya las cosas, puro fetichismo. Y obviamente el negociazo, ¿no? Imagínense. Gente que tiene cientos o miles a su alrededor y les dice, yo ya fui a Israel y traje unos pomitos, ¿verdad?, de agua del Jordán milagroso. Aquí está, órale, $100. Imagínense el negociazo. No, pues el tipo se llena de... Y por eso luego los ven estrenando últimos modelos, ¿verdad? Y todas estas cosas, ¿verdad? Caserones. Y ando un video por ahí, yo no sé si sea realidad, de los pastores más ricos del mundo y que tienen mansiones. Tanto que criticaban al Vaticano y ahora están peor. Así es, y dicen, para la obra, dicen, el aceite del monte, los olivos también acá. Vean, de todo, o sea, venden fetichismo
y negocio. Entonces, lo que estamos viendo de Shaul aquí no es eso, no es fetichismo, no es adoración de un hombre, no son pañuelos ungidos ni cosas de estas, ¿verdad? Hasta la vaca roja dicen aquí, sí, el agua bendita de no sé qué, agua bendita llena de amibas, dice Ofe. Sí, de veras, y la gente, bueno, ya saben, el catolicismo tiene su agua bendita ahí en el, ¿cómo se llama ahí en la cosa esa? Bautisterio, ni sé cómo se llama esas cosas ahí. Tiene el agua bendita ahí, ¿verdad? En su fuentecita. Y todo para la obra, dice ahora acá Enrique, para la obra de su casa. Bueno, sigue, dice. Dentro de poco dice, venderán la popó de la vaca, así, la leche, todo. Imagínense. Sigue diciendo 13, pero ciertos judíos, ahora vean aquí también, ciertos judíos exorcistas ambulaban y trataban de exorcizar en el nombre de nuestro Adón Yeshua a los que tenían espíritus inmundos, diciendo, los conjuro a que salgan en el nombre de Yeshua, el que proclama Shaul, o sea, en el nombre de Yeshua, el que es proclamado por el otro hombre, Shaul. Y entonces ya se vuelve acá está un tercero, ¿verdad? Diciendo en el nombre de que predica el otro. O sea, no tenían a Yeshua, por supuesto, no tenían la unción, por eso decían todas estas cosas, ¿verdad? Tan inciertas. Y dice en el 13, pero dice en el 14, 7 hijos de cierto varón judío, ministro, cuyo nombre era Seba, hacía esto. Vean. Pero contestando, el espíritu maligno les dijo, a Yeshua conozco y sé quién es Shaul, pero ustedes quiénes son. Y lanzándose sobre ellos, el varón que tenía el espíritu maligno los dominó y los humilló de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y se enteraron de esto todos los judíos y todos los paganos que moraban en Éfeso. Y sobrevino temor sobre todos ellos, y el nombre de nuestro Adón Yeshua, el Mashiach, era enaltecido. Esto es lo que pasa hasta el día de hoy todavía con todas esas personas que son paulinas, que son petrinas, que son, yo que sé, que se toman de algo, de alguien, sobre todo paulinas, y que se sienten Pablo, y se sienten que pueden estar echando demonios y todo eso, y quedan ridiculizados. ¿Por qué? Porque lamentablemente, y se sabe, en Estados Unidos se sabe, hay grandes demandas sobre estos apostolobos, que dicen que sanan, y la gente deja de cuidarse, deja de tomar sus medicamentos que están prescritos, y entonces la gente muere y se enferma gravemente. Y quedan ridiculizados estos, quedan humillados porque no sanan. Y ¿saben lo que contestó un día este señor? Hay un documental ahí, una entrevista que se le hace a este señor, ya saben, el de los sacos, ¿verdad? Que agarra el saco y los empieza ahí como a aventarlos, ¿verdad? Benny Hinn. Dice que él dijo, no, dice, yo sí sano, dice, yo sí tengo la unción, dice él. Dice, pero la gente que no se sana, dice, no es mi problema, dice, es problema de ellos porque no tienen fe ellos. ¿Cómo que no tienen fe ellos? Si ellos van con toda la fe delante de esos hombres para ser sanados. Y el hombre va y según los sana y les echa lo que sea y les pega con el saco, ¿verdad? Y según los sana. Y esa es la fe que tienen ellos, que él los sane. ¿Cómo no tienen fe si van hasta sus lugares y hasta sus rodillas van a arrodillarse? Pero no, quedan en ridículo. ¿Por qué? Porque realmente no conocen ni siquiera a los apóstoles, menos a Yeshua. Son los magos de nuestra época, ¿se acuerdan? Recientemente hablamos de eso. Magos del Evangelio. Magos en el Evangelio. Y ahí están todos y todos hacen negocio y todos, pero les dan una arrastrada los medios hoy día. Los Bar Jesús, dicen por acá, sí. Y dice entonces,
Bueno, dice que huyeron de aquella casa desnudos y heridos, dice en el 17, y se enteraron de esto todos los judíos y los paganos que moraban en Éfeso, y sobrevino temor sobre todos ellos, y el nombre de Yeshua era enaltecido. Y muchos de los que habían creído venían y declaraban sus transgresiones, confesando las cosas que habían practicado. Ahora vean, aquí hay un efecto, aquí viene el efecto favorable. Dice que lo veían judíos y dice que lo veían paganos. Esta versión se va anticipando lo que está pasando aquí. Éfeso era una de las grandes ciudades de la idolatría, en donde estaba el famoso templo, ¿verdad?, de Artemisa, un templo y un culto que se le daba ya a Diana por siglos. Algunos comentaristas dicen, ya saben, todo tiene un antepasado, ya todo viene desde los acadios, de los sumerios, de incluso antes del diluvio, ¿verdad?, la deidad femenina, Inanna y todo esto, Ishtar, y es la misma. Los romanos le llamaban Diana de los efesios. Los griegos le llamaban Artemisa, era el culto ahí. Y estaba lo que se conocía como el templo de Artemisa, ¿verdad?, una de las famosas 7 maravillas del mundo antiguo. Lo que hoy día es Estambul, en Turquía, están las ruinas ahí, hoy día hay una réplica por ahí, hicieron, ¿verdad? Pero esta versión y las versiones está anticipando, ¿verdad?, a la gente pagana. Pero dice que había muchos que sí creían. Dice, y muchos de los que habían creído venían y declaraban sus transgresiones, sus pecados, sus iniquidades. Imagínense, decían, sí, yo aquí vengo y ¿saben qué? Yo era idólatra de Artemisa, de Diana, yo le traía ofrendas y yo iba a Chalma, ¿verdad?, y ahí le bailaba, aquí en México. Ahí está el Cristo Negro, ¿verdad?, no sé cómo le llaman, cosas ahí que pasan. Recientemente, ¿verdad?, ahora que estuvimos con los hermanos ahí en Toluca y fuimos a conocer Valle de Bravo y el Cristo Negro tienen ahí. ¿Y saben por qué el Cristo Negro? Y nos explicaba una persona ahí. Dice, porque el templito ese que estaba ahí se incendió un día. Se incendió y el mono que tenían ahí colgado, pues obviamente quedó incinerado, quedó como un carbón, y por eso ya ahora es el Cristo Negro, de la quemazón. Oyes, ¿qué no están viendo? Ni siquiera el objeto se pudo salvar a sí mismo del incendio y todavía queda el carbón ahí, le llaman Cristo Negro. Por favor. ¿Me entienden? Es una barbaridad. Y, bueno, el Cristo Negro, carbonizado, ¿verdad?, por el fuego. Ni siquiera se pudo salvar a sí mismo. Pero venían estos aquí allá en la época de Éfeso y decían, ¿sabes qué? Nosotros hemos pecado en esto. Confesaban las cosas que habían practicado. ¿Cuáles? ¿Quién sabe? A lo mejor era y bueno, y es que la idolatría, ahí en ese templo había sacerdotisas y se prostituían. Y no nada más era, oye, no, pues yo era adoradora de Artemisa, de Diana, y pues le traía no, eran y entraban y se prostituían con las sacerdotisas. Y eran orgías, imagínense, era una cosa duplicada. Y dice en el 19, asimismo muchos magos, juntando sus libros, los trajeron y los quemaron delante de todos ellos. Vean, magos con sus libros, sus pergaminos, ¿se dan cuenta? Bueno, en Alejandría se distribuían todo tipo de literatura y todo tipo de literatura por todo el mundo, y en aquella época tenían sus pergaminos de magia. Hasta el día de hoy existen conjuros, esto es verdad. Conjuros, mantras, ¿cómo se llaman? Hechizos. La Kabbalah hace uso de esto. El judaísmo también hace uso de esto. Ya saben, allá había exorcistas, dice que había exorcistas judíos, y seguro también tenían sus rollitos ahí, sus pergaminos con conjuros. Las famosas conjuros de Salomón, ¿se acuerdan? Dice la historia que practicaban un conjuro de Salomón, que practicaban un conjuro, hechizo de Salomón para sujetar a los demonios. Fíjense a lo que cayó Salomón, ¿se acuerdan? Bueno, Salomón terminó en la apostasía tremenda y hacía cualquier cantidad de hechizos y conjuros contra los demonios. Entonces se sabía que había documentos que venían hasta la fecha, el libro de Salomón y todas estas cosas, ¿verdad?, en donde las practicaban ellos.
De ahí vienen asuntos cabalistas, la gente no quiere entender, pero no se metan por ahí. Porque hay gente que tiene de veras la capacidad de desarrollar estas cosas porque están metidos en eso. Hace tiempo les puse en la serie, ¿verdad? Usurpadores regresan a un rabino ahí que está ahí todo cabalista de negro y tiene ahí atrás un estandarte tiene los dos, el sello de Salomón y el sello de David, le llaman ellos. El sello de Salomón es el hexagrama y para ellos el sello de David es el pentagrama. Eso es en la realidad del judaísmo. La famosa estrella de David no es de David, es el sello de Salomón de hechicería. Y el de David se lo atribuye en la Kabbalah de 5 puntas. Y el de Java, o el de Ishtar más bien, y Nana, es de 8 puntas. Eso es todo lo que manejaban en aquella época, era normal para ellos. Y vean, pero hubo paganos que eran magos y dice que declararon sus transgresiones, todas las prácticas que habían hecho y trajeron sus libros y los quemaron delante de todos y ellos calcularon su precio, el cual ascendía a 50,000 piezas de plata. No sé cómo vienen sus versiones, no sé, hay una versión que traduzca algo moderno. Dicen que una pieza de plata, dice que era el salario de un jornalero diario. O sea, si trabajaban 50,000 personas en un día, era esa la cantidad que pagaban. A ver si hay alguna versión. Ahí está, Primera de Crónicas 10:13. Saúl dice, por la transgresión cometió contra el Señor, por no haber guardado la palabra del Eterno, también porque consultó y pidió consejo a una medium. Ahí está también Saúl. 50,000 piezas de plata, dicen por acá. A ver, no sé si alguna versión tiene algo más que podamos entender de la realidad. Dicen que era el salario de un jornalero diario, alguna versión. Hoy día, bueno, aquí en México tenemos el salario mínimo más mediocre, de veras. Yo he visto... En Colombia ganan más que en México. En otros lados ganan, pero bueno, aquí nuestro diminuto salario diario, ¿verdad? ¿Qué son? Son como $3, como $4, creo, ¿no? Son como $3. $4, dicen por acá, son como $4, ¿verdad? 80 pesos, más o menos, por ahí anda. Depende en el estado, ¿no? Multiplicado por 50,000 piezas, imagínense. Bueno, si alguien es bueno para las matemáticas y puede sacarlo en dólares para que todos los hermanos hagan sus conversiones en sus países, porque hay unas monedas que están ahorita bárbaras. Aquí nuestro peso estuviera en miles de millones, pero nomás porque le quitaron 3 ceros, por eso tenemos así como que una medida así, pero estamos por los suelos. Dice 560 semanal, bueno, diarios, a ver, alguien saque por favor el cálculo de más o menos $4 por 50,000, ¿verdad? Que son 200,000, por decirlo, ¿verdad? Más o menos. A ver. Bueno, están poniendo todavía el salario mínimo. Bueno, el caso es de que era bastante dinero, ¿verdad? 50,000 salarios de una persona, de un jornalero al día, es como si hubieran trabajado 50,000, pues ahí está 200,000. Bueno, pon acá 200,000. Fíjense nada más, dólares, si lo viéramos ahorita. No, hombre, es una cantidad impresionante. Yo no sé si estamos bien o es exagerado. Pero bueno, el caso es de que trajeron sus pergaminos, los magos, no dice cuántos, dice muchos magos. Ahora, esta gente, y es como todo, van a esa literatura, dicen por acá son 4 y cuarto millones de pesos. Bueno, se me hace demasiado, híjole, pero si esos son los cálculos de veras, si alguien tiene el dato ahí correcto, a lo mejor, ¿cuánto es una pieza? Es que yo entendía que un shekel, sí es un shekel, una pieza de plata, y sí, es lo que pedía el Eterno, medio shekel, ¿se acuerdan cuando fue contado?
Entonces eso es lo que era un salario, y sí podemos deducirlo por $4 más o menos por 50,000. Entonces imagínense la cantidad. Entonces muchos magos no eran pocos, y esa gente, ahora déjenme decirles algo, y yo no sé, a lo mejor algunos de ustedes concuerdan conmigo. Yolanda Rivero dice 3,800 pesos aproximadamente, imagínense, 3,800,000 aproximadamente de pesos mexicanos, imagínense. Con eso se compran aquí una mansión aquí, una casa, yo no sé, de unos 800 metros cuadrados, con una construcción de 2 pisos. Ahora, déjenme decirles algo, y yo creo que vamos a concordar todos aquí. ¿Conocen gente en el judaísmo o en la Kabbalah o en el misticismo que pagan por conferencias, que pagan por, verdad, cursos, seminarios, que pagan por libros? ¿Cuánto pagan esta gente? ¿Cuánto paga esta gente por libros y por ir a seminarios y por ir a quién sabe qué, y que porque va a venir quién sabe qué ascendido? Imagínense en aquella época el pergamino de Alejandría, de quién sabe qué mago que viene desde Sumeria, y a lo mejor ni era cierto, pero todo eso. ¿Y cuánto paga la gente? Pagan miles de pesos mexicanos, cientos de dólares. No, que el libro fulano del tal mago, ¿verdad? Medium de no sé qué, no, pues ¿cuánto cuesta? No, pues que $250, órale, pídelo, ¿verdad? Por, ¿cómo se llama Amazon, y órale, y te lo van a mandar. Vamos a esperar un poquito porque hubo un pequeño corte en internet, ya creo que ya regresó. Ya me escuchan ya, ¿verdad? Fue un problema de Wi-Fi rápido. Dice Marcela, y mucha gente se endeuda por comprar esas cosas. Dice Juan Francisco, dice, yo pagué 550 por el estudio bíblico por 100 horas por mes. ¿En dónde fue eso? Porque aquí no cobramos, ¿eh? Dice, yo pagué 550 por el estudio bíblico por 10 horas por mes. Fíjense nada más. Hasta la Biblia la venden hoy día, ya venden todo. Venden cursos también, venden no sé qué. Oigan, cursos ahora que se puso de moda este asunto, el mesianismo, ¿verdad? Hay una página en Israel y venden ¿cómo se llama? Un curso de inglés carísimo. Me han dicho, yo ni he preguntado, pero dicen que es carísimo. Ya esto ya se puso de moda. Y hay gente que los paga y se van ahí. Y pagan todo, por el poder, dicen aquí. Los políticos de aquí en México, yo no sé cómo está en América Latina y todo el mundo, pero de veras, aquí en México, la corrupción, los políticos, todos están tras del dinero, ahorita que se habló, ¿verdad? Y vean, y todos son paganos, y nadie cree en el Mesías, nadie cree en Mashiach, nadie cree en la Biblia, todos son unos paganotes, van a celebrar a la Virgen. Pero sí, ahí viene Navidad, atribuida al Cristo. Obviamente no lo es, ¿verdad? Ya sabemos que es Tamuz, y todos reciben aquí los políticos sus bonos. Bueno, con su sueldo y sus bonos están llevando $100,000 cada político mexicano. Imagínense nada, $100,000, casi $1,000,000 están llevando los políticos en un mes nada más, con su bono y el aguinaldo y que quién sabe qué, y la gratificación y un montón de cosas, y quién sabe qué tantas cosas. Bueno, los políticos van tras eso, los brujos, todo el dinero, todo el negocio. Imagínense nada más. Bueno, dice Jeffrey Lulú, dice aquí en Veracruz el gobernador se roba más de 35,000 millones de pesos. Se robó, imagínense, sí. Hemos estado viendo estos casos, ¿verdad? De políticos y de exgobernadores peculados. Todos peculados, se hacen ricos de forma ilícita con el erario, y bueno, es un caos. A lo que voy es de que la gente está y le gusta esto y le encanta esto. 19, estos que estaban renunciando a la magia, la hechicería, los conjuros y a todas estas cosas, quemaron todo eso que para ellos era ganancia, que para ellos era todo.
Este es un gran ejemplo, y ahí va para todos nosotros, este es un gran ejemplo, como también lo hizo Shaul de Tarso, cuando se deshizo de lo que dijo, esto ya es basura. Lo que ya es basura es basura. Ahí está siempre el ejemplo, ¿verdad? Nuestro hermano Albert, que siempre se ha sincerado y ha reconocido, ¿verdad?, en dónde ponía sus recursos económicos también, para pasársela bien en la pantalla durante horas y horas. Y él no era mago ni nada de eso, ¿verdad?, pero estaba entregado ahí a este asunto, ¿verdad? Y así hay gente de todo tipo, ya sea la música, ya sea juegos, ya sea películas, ya sea, llámenle como le llamen, de todo, y política y lo que sea. Ahí está Albert, el PlayStation. Y al final ¿qué? Todo eso que invertimos es basura, y rómpelo y quémalo y despedázalo, y todo eso me ha llevado a perder mi tiempo, mi vida, mis horas, mis recursos, y yo entregándole esto. Y sí, gente no ofrenda, gente no diezma, ¿verdad? No, nada para la obra, y dice, no, yo no entrego nada, pero bien que mete sus dineros a su vida, da sus dineros a quienes los lleva a los templos del fútbol, a los templos del básquetbol, los lleva a los templos y a los recaudadores de los videojuegos, a cualquier cantidad de cosas. Ahí llevan sus dineros, todos. Claro, no se sienten religiosos y que no pierden el tiempo y todas esas cosas, ¿verdad? Pero llevan todo, y más del décimo lo llevan al vicio, al alcohol, a las drogas, a los deportes, a comprar esto, a comprar para cualquier cantidad de vicios. Ropa a la moda, zapatos a la moda, quién sabe qué, magos aquí, brujos, y los magos a lo suyo, obviamente. ¿Qué es lo que nos están enseñando estos hombres? Imagínense cuánto dinero invirtieron en todas esas cosas y dijeron, todo esto es basura. Es más, ni es ni basura. Esto es cenizas, y vámonos a quemarlo. Bueno, un ejemplo para hoy día algunos que entran a la fe y dicen, ¿qué tiene de malo? ¿Qué es tanto tantito? ¿Qué tiene de malo esto? ¿Qué tiene de malo lo otro? Ay, pues no es tan malo, y mira, y ahí lo puedo tener, o ahí puedo guardar, o ahí puedo convivir, o bueno, pues a mí me gusta, dicen por ahí, el fin de semana, ¿verdad? Y una borrachera y un montón de dinero en el vicio, y en otros tipos de vicio, lo que sea. Filipenses 3:8, así es, ciertamente hasta Shaul mismo, ¿verdad?, dijo, todo el conocimiento que aprendí en el judaísmo y toda esa tradición, dice, es basura por causa de Mashiach. Entonces, toda esta gente empezaba. Ahora, pero vean, vamos a volver al texto, porque vamos a seguir viendo lo que dice aquí. Dice 20, de este modo, con gran poder, la fe en el Todopoderoso prevalecía y se iba expandiendo. Verso 21, y habiendo pasado estas cosas, Pablo se propuso recorrer toda Macedonia y Acaya y dirigirse a Jerusalén, y dijo, después de que haya ido allí, debo visitar también Roma. Él estaba decidido. Shaul de Tarso fue un hombre que dijo, yo estoy decidido a ir a cada lugar en donde se me viene a la mente, me pase, y él ya sabía también que no se ordenaba solo, ¿verdad? Porque él dijo, yo voy a Roma, pero al final de cuentas no fue como él quería ir. Fue en cadenas. Y cuando quiso ir a Asia Mayor, dijo, no vayas por ahí, le dijo el Ruach HaKodesh, el Ruach de Yeshua también, le dice, ve para acá, que hay mucho pueblo. Y él seguía también que el Ruach le secundara. Pero antes de todo eso, dice, entonces vino a 2 de sus asistentes a Macedonia, a Timoteo y a Erasto, pero él permaneció en algún tiempo en Asia. Ahora, en ese tiempo, mientras pasaba eso, dice, se suscitó un gran alboroto por causa, otra vez, del camino de Elohim. ¿Cuál es el camino de Elohim? El reino de los cielos, que ha acercado a Yeshua, y Yeshua como Mesías, enseñándonos a vivir una vida agradable al Creador. Porque había ahí cierto hombre que trabajaba la plata, cuyo nombre era Demetrio, que hacía
templecitos de plata para Artemisa. Para Artemisa. Esto es Diana de los Efesios. Generando a sus compañeros de oficio grandes. Fíjense nada más, ahora esta gente, ahora de veras, póngale el precio que sea, mientras sea una idolatría, hay gente que paga dineral por pinturas, por esculturas, por nichos, por fuentes y por quién sabe qué, y que trae el angelito y que trae no sé cuánto y la Virgen, ¿verdad? Por todo, de todo. Y ese es un negociazo, así es como se ha desarrollado la religión, a través del fetichismo y del negocio. Y vean lo que dice: habiendo reunido a todos sus compañeros de oficio y a todos los que trabajaban con ellos, les dijo: varones, ustedes comprenden que el total de nuestra ganancia proviene de esta ocupación. 19:26. Además escuchan y miran que no solamente a los ciudadanos de Éfeso, sino también a una multitud de toda Asia. Pablo, Shaul, ha convencido y hecho retractarse, diciendo que los que son elaborados por manos humanas no son dioses. ¿Se dan cuenta? Aquí nos está revelando este texto que este hombre le está diciendo a los suyos. Ese Shaul está diciendo a toda la gente que esas figuras no son dioses. No son dioses. Por eso es bíblico decirle a la gente, y que la gente nos perdone, ¿verdad? Todas esas cosas que tienen en sus casas, en las calles y que veneran, no es ninguna deidad, son ídolos. Vamos, son nada. Es negocio, es fetichismo. No representan a nadie, no son la Virgen, no son Jesús, no son nada, son puros ídolos. La Torá, ni Mashiach, ni Miriam, que fue la mujer judía que fue usada para dar a luz a Mashiach como hombre, no fue nada, es una mujer nada más. Deberían de aprender mejor su santidad de ella en vez de rendirle culto. Son los Elilim, dice por acá, sí, son finalmente Sheidim, demonios que se meten ahí y hacen creer a la gente cosas que no. Dice en el 27, y no solamente este oficio está siendo desacreditado y tenido por nada, sino aún el templo de la gran diosa Artemisa es considerado como nada, dice este hombre. Y aún ella, la diosa de toda Asia, la que todos los pueblos veneran, es menospreciada. Al escuchar estas cosas se llenaron de ira y gritaban diciendo: grande es Artemisa de los Efesios, grande es Diana de los Efesios. ¿Se dan cuenta la diferencia entre gentiles y gentiles? Y aquí quiero llegar otra vez a esto. A ver, aquí están poniendo ya un dato, Carlos. Dice, moneda romana de plata, ahí está el denario, 3,85 gramos de peso, cuyo valor actual se calcula en $0.74, ahí está, por 50,000 igual a $37,000, a 20 pesos que ahorita está a 21, que ya se vende, ¿verdad? Son 740,000 pesos, ahí está, bueno, aún así sigue siendo bastante. 740,000 pesos, que son $37,000, sigue siendo bastante. Gracias, Carlos, ahí está el dato, para ser más exactos, por el denario, 3,85 gramos de plata romana. Ahí está. Eso es lo que quemaron los magos. De todos modos, en literatura, $37,000 en literatura es un dineral. Con eso aquí se compran 2 casas de interés social para 2 familias con 2 hijos. Imagínense, 2 casas de interés social para 2 familias con 2 hijos, ¿verdad? Bueno, entonces, aquí vamos a ver la diferencia. Estos hombres paganos, magos, que dijeron se acabó el paganismo y se acabó la magia y la hechicería, y vinieron y confesaron sus pecados y trajeron todo esto en dinero adquirido para pergaminos de brujería, contra todos estos que seguían en la idolatría y era su negocio, y además eran idólatras y tenían un comercio en toda Asia. Es como aquí en México, oigan, el Vaticano tiene un comercio de la Virgen, de la Guadalupana y de todas estas cosas. Imagínense todo el dinero que llega al Vaticano por
por asunto de los ídolos. De un momento se nos cortó otra vez en el WISIC. Quiero pensar que a través de YouTube sí me están escuchando. A ver, déjenme ver. Bueno, ahorita me confirman si en YouTube me están escuchando. Y en Facebook también me confirman si me están escuchando. Déjenme hacer una pausa porque no voy a ser por ahí adoradores de ídolos, ¿verdad? Que están enojados, están diciendo, deja de hablar de la Virgen Guadalupana. En YouTube si me escuchan, es un problema de WiseIQ. Vamos a esperar. Avisen por favor si hay alguien en YouTube que a la vez está en WiseIQ. Avise por favor que hay un problemita. Y se está reiniciando. Ahí está, ya se está abriendo otra vez. En YouTube seguimos, en Facebook también, y ya estamos de regreso otra vez en WiseIQ, ¿ok? Ya me escuchan, ¿verdad? Perdón, hubo un problema con WiseIQ, ahora me doy cuenta cuándo es WiseIQ, porque en YouTube y en Facebook seguimos sin problema con el Internet. Bueno, entonces estaba mencionando esto, el gran negocio desde el Vaticano con todo este fetichismo y toda esa idolatría. Dicen por ahí algunos acusadores del Vaticano que desde México se envían millones de dólares anuales por causa nada más de pagar derechos y autorización y permisos para vender imágenes idolátricas aquí. Ahora imagínense en América Latina y en todo el mundo. Que el escapulario, ¿verdad? Que el rosario, que la Virgen de quién sabe qué, que quién sabe cuánto, le mandan sus dineros al Vaticanos, al vaticinio, lugar de adivinación. Y dejen eso, también las grandes denominaciones que tienen ahí a sus papitas y tienen sucursales por todos lados, ¿verdad? Y tienen dan cobertura y no sé qué, les mandan los diezmos de los diezmos y un dineral y todo esto, imagínense. Obviamente cuando les van a quitar el negocio empiezan a gritar, ¡ah, viva la Virgen María! Aquí en México se han vivido muchas historias así. Hoy día ya es diferente, ¿verdad? Ya la gente ya está regulada, ya mejor no le hace caso a eso, ellos siguen con su idolatría. Pero hubo historias en donde se llegaba el mensaje de la palabra y decían, esos no son dioses, son ídolos, es idolatría, está prohibido, está el mandamiento. Y no, y viva la Virgen, y con ya saben, ¿verdad? La maquinaria de Roma por muchos siglos, y por eso en Apocalipsis dice que la sangre de los santos, ¿se acuerdan? Hay gente que está negando todo esto, ¿verdad? Que eso ya no, que aquí es fortuito, ¿verdad? Y que la vida del ser humano, porque el Mesías ya vino, todas otras locuras, ¿verdad? Pero está la evidencia por siglos que el catolicismo arrasaba a los pueblos en la época oscura y hasta después de la Reforma, llegando a los países con la cruz y con la Virgen y matando a gente, derramando sangre de gente y persiguiendo también a los Kedoshim por causa de la palabra, imponiéndoles la idolatría. Todavía en México hay secuelas de esta matazón, porque hay pueblos en donde si tú vas y les dices, quiten ese ídolo, esa virgen no es nada, y la guadalupana, no hombre, viva la Virgen María, y se te echen encima y te la pidan, al contrario, te la pidan por su virgen, por su deidad, por su diosa. Ajá, ahí está Apocalipsis 16:6. Todo ese sistema ha hecho esto. Entonces aquí es donde vemos que no todos los gentiles escuchaban la palabra. Los gentiles que escuchaban la palabra eran gentiles piadosos, pero había gentiles que eran gentiles paganotes, que no querían dejar nada de su religión, de sus intereses, sus negocios, con la idolatría. Y entonces vean, cuando les dicen esto y dicen que ya se les va a acabar la chamba, el trabajo, el recurso, ¿verdad? El business, y ¿sabes qué? No, y dice, grande es Diana de los Efesios o Artemisa, según la versión, es la misma, solamente que para los griegos era Artemisa y para los romanos era Diana. Tiene ciertas diferencias también el ídolo, ¿verdad? Ya saben, pero especialmente estaba inclinada a la diosa de la fertilidad. Entonces,
dice en 29, entonces la ciudad entera se perturbó y corriendo juntos se dirigieron al teatro, donde arrebataron y llevaron con ellos a Gayo y a Aristarco, varones macedonios que eran compañeros de Pablo. Ahí está. Y Pablo quería entrar al teatro, pero se lo impidieron los discípulos. No, espérate, porque si tú te metes, tú eres el que está denunciado, imagínate. Toda esta gente alborotada viene y porque tú estás diciendo que estos no son dioses. Fíjense nada más. Dice Abraham, aquí en el DF hay un museo de la tortura y la mayor parte de lo que muestran son las armas que ocupaba la Inquisición. Está tremendo. Sí, a mí me tocó ver este museo de también creo que se llamaba así allá en Tlaquepaque, en Jalisco. Ya tiene bastantes años, como 15 años me tocó ver eso. Es una cosa horripilante, de veras, tanta cabeza que le ponían a instrumentos de tortura, así se llamaba, sí, ya me acordé, los instrumentos de tortura de la Inquisición. O sea, tanta inteligencia, digo, en su tiempo, ¿verdad?, para lo rudimentario que eran, pero para desarrollar instrumentos de tortura así tremendos, para todos los que negaban el papado, para todos los que negaban la satánica, apóstata y lo que sea, iglesia romana, no es santa y apostólica, es satánica y apóstata. Dice Abraham que allá está de planta, ya está siempre. En algunos lugares, antes me parece que iba de un lado a otro, hace como 15 años la estuvieron llevando de un lugar a otro. Creo que después ya lo dejaron en algunos lugares ya de planta, creo que en Toluca, los hermanos cuando estuvimos ahí, y nos dijeron, creo que también ya está de planta ahí. Pero cuando ustedes ven eso, los instrumentos de tortura de la satánica Inquisición, del gran oficio satánico de la Inquisición, y ven eso, es espeluznante, de veras, es psicopatía esquizofrénica, dice José Luis. Es espeluznante ver esos instrumentos, cómo torturaban a mujeres, por ejemplo, ¿verdad?, en sus genitales, por ejemplo, igual a hombres y a niños, máquinas, cómo los estiraban, o sea, una cosa horripilante que dicen ustedes, ¿a quién se le ocurrió esto? A gente santa no se le ocurrió esto, para nada, es gente diabólica, satánica. Hacer sufrir, imagínense los creyentes que sufrían esto. Ahora el colmo de que gente que niega que Apocalipsis, ¿verdad?, está hablando de esta historia, y que, por favor, si no existiera la iglesia satánica, apóstata, romana, ¿verdad?, Apocalipsis sería falso. Pero cuando Apocalipsis habla de todo esto y vemos en la historia todo esto, por favor. Hoy día solamente los excomulgan, dice José Luis, sí, pero antes, imagínense, todos los creyentes que sufrían por negar al papado, decir es una iglesia apóstata, esa es la ramera. No, hombre, se los llevaban a juicio, les aplicaban el santo oficio, satánico oficio, y eso fue después de la Reforma. En el Concilio de Trento, lo que hablamos reciente, ¿verdad? En el mismo Concilio de Trento salió el preterismo, igual de satánico, el preterismo. Así el famoso santo oficio, satánico oficio, imagínense todo lo que hacían. Bueno, cuando vemos todo esto, entendemos en aquella época el fanatismo religioso. Los efesios paganos, gentiles paganos, los que no habían creído y no habían rechazado la idolatría y la magia, esos estaban fanatizados, y hoy día por eso podemos entender cómo la iglesia satánica y apóstata, perdónenme si hay gente que es de esa iglesia, pero tiene que ver la realidad, eso no se puede ocultar. Además los papas, pedófilos, asesinos, violadores, o sea, no, es una cosa horripilante. Podemos ver el fanatismo por el poder también, el poder, la autoridad de ejercer sobre la gente, los dineros que recibían, llenos de piedras preciosas y de plata y oro. Y por eso cuando había algo en contra de ellos, no, hombre, agitaban a la gente, y era una cosa
verdaderamente espeluznante cuando salía la gente fanática a defender sus dioses. Así es, dice por acá, es una monstruosidad, por supuesto, todo esto. Dice simplemente, dice Carlos, con lo que marcaban a los esclavos con un hierro caliente como ganado, dice, pura tortura para imponer el miedo, por ejemplo, ¿no? Y muchas cosas, ¿no? Bueno, finalmente le dijeron a Shaul, no te metas ahí porque contra ti es el pleito, si te ven a ti se te van a ir, casi le dicen, ¿verdad? Y dicen el 31, también las autoridades de Asia, puesto que eran sus amigos, mandaron, ahora imagínense, Éfeso era la capital en aquella región, Asia Menor, de la idolatría. Ahí estaba el templo de Diana, ¿verdad? De Artemisa, que es lo mismo para los griegos y para los romanos, pues también. Los romanos adoptaban todo lo que veían nuevo. Los romanos era de que si Roma conquistaba tal pueblo, tal deidad, pues échatela por acá, viene para adentro, y otra, vente, sí, todas deidades por todos lados. Entonces, cuando vemos este alboroto, y el fanatismo, vemos otra clase de gentiles. Estos ya no son los gentiles piadosos. Estos no son los gentiles piadosos que se acercan a la sinagoga a querer escuchar la Torá, a querer escuchar el camino, a querer, en esa época ya después, escuchar el mensaje de Yeshua, el Mesías ya llegó, el reino de los cielos, la promesa de la vida eterna, andar en santidad, andar en mandamientos. Estos no son estos gentiles. Estos gentiles son gentiles paganos, fanáticos, religiosos, idólatras, fetichistas y además comerciantes con los ídolos. Que después cuando se empieza a pagar esto, porque saben que eso tuvo un gran impacto en Asia, y después se acabó este fanatismo y quedaron muy pocos. Pero lamentablemente de muchos paganos, religiosos y fanáticos que entraron a la fe después, entraron para hacer negocios ellos adentro de la fe. Ahí están los magos del Evangelio hasta el día de hoy. Bueno, dice también las autoridades de Asia, puesto que eran sus amigos, mandaron a rogarle que no arriesgara su vida entrando al teatro. No arriesgara su vida. Las autoridades ya se le dijeron, no arriesgues tu vida. Estás, ahora sí que, en la cueva de los lobos. Estás mero en el centro, ahí te metes y te van a despedazar. Y las multitudes que estaban en el teatro estaban muy confundidas porque unos gritaban una cosa y otros gritaban otra cosa. Y muchos de ellos ignoraban la razón por la cual habían sido reunidos. Imagínense, ahora el fanatismo llega a la ignorancia y hoy día ocurre por la política. Sí, tú grita y tú Esmirna y por acá y Diana y no, pues cada quien gritaba lo que sea y la gran mayoría, quién sabe, tú grita. Los acarreados, ¿verdad? Los que llevaban en camiones, ¿verdad? De Tlacomulco a gritar ahí al grito, ¿verdad? Como ellos, ¿no? Con que les dieran su torta de jamón de puerco, ¿verdad? Y su gaseosa negra, ¿verdad? Toda de rituales de esa empresa, ¿verdad? Que le echan sangre. Ya saben, la bebida esa negra que trae sangre y mucha gente ni sabe y la sigue tomando. Su torta ahí de puerco, ¿verdad? Con su gaseosa negra, que es una fórmula que trae sangre. Ya saben, esa de las letras rojas. Bueno, muchos ignoraban, pero ahí estaban reunidos en el griterío. Sí. ¿De qué gritas? No sé, pero tú grita, órale, sí. 33, pero el pueblo de los judíos que estaban allí nombró a un varón judío de entre ellos, cuyo nombre era Alejandro, que poniéndose de pie hizo señas con su mano y quería presentar defensa ante el pueblo. Pero cuando se enteraron de que era judío, gritaron todos a una voz como por 2 horas. Fíjense nada más, por 2 horas. Grandes Artemisa de los Efesios empezaron a gritar a toda esta gente. Fíjense qué interesante. Aquí había judíos que habían alborotado también a los gentiles y que no querían a Shaul de Tarso,
pero como cuando los gentiles ven que es judío, dicen, este judío, también el otro, todos son judíos, y todos esos están en contra de la idolatría y de la hechicería y todo esto. Y empezaron a gritar, grandes Artemisa, grandes, y empezaron a gritar. ¿Qué es lo que vemos aquí? Que Pablo, Shaul de Tarso, no era un cristianote, no era un religioso cristianoide de alguna iglesia del domingo, no, lo identificaban claramente los paganos como un judío. Obviamente dentro del movimiento del judaísmo era un judío del camino, creyente en Yeshua HaMashiach y que andaba en la dirección de Mashiach. Dice por acá, sí están hablando de esa bebida negra. Las dos negras más populares salieron por ritos y hoy día también hacen ritos y les ponen sangre por mínima cantidad. Bueno, entonces dice, se trata de judíos y obviamente ellos querían, ¿verdad? El asunto con Shaul de Tarso. Por 2 horas, imagínense aquí en México, la Virgen María, la Virgen, y ahorita andan, ¿verdad?, con eso las posadas, ya no sé si andan con las posadas o no, pero el otro día pasaron ahí cantando, ¿verdad?, la guadalupana, que no sé qué, desde el cielo, ¿verdad?, y me acuerdo, bueno, no voy a hablar de eso, pero cuando éramos chicos ahí hasta los mismos católicos le inventaron ahí cosas extrañas, pero bueno, todos profanados allá. Pero bueno, hacen rosarios, dice Enrique. Ok, entonces ahorita hacen rosarios porque las famosas estas posadas, yo no sé cuándo empiezan, pero todos son... Los que quieran escuchar de eso, por favor, vayan a la clase de Saturnalia, Navidad, Saturnalia. Ahí hablamos varias cosas de estas, ¿no? Paganas. Bueno, vamos a seguir. Verso 35. Dice, entonces el magistrado los calmó, el magistrado, diciendo, varones efesios, a ver, cálmense un rato, ¿verdad? Estaban todos gritando, imagínense 2 horas gritando a Artemisa. Dice, ¿quién entre los hombres no sabe que la ciudad de los efesios es la guardiana del templo de la gran Artemisa y de su imagen debajo del cielo? Y ya que ninguno puede rebatir esto, ustedes deben estar en calma y no hacer nada precipitadamente. Imagínense, al fanático no lo puedes llevar por el pensamiento, por la inteligencia, por la razón. El fanático se va tras sus impulsos y aunque tenga verdades o mentiras o lo que esté ahí, está escribiendo y está enojado y está diciendo y está gritando y está hablando y quiere poner todo, ese es fanatismo. Hasta que viene el magistrado y le dice, espérense. Animalescamente dice, sí, el fanático así está queriendo imponerse y dándose a conocer, ¿no? Y gritando. Y le dice, aguanta, espera, cálmense un rato, les dice el magistrado, ¿no? Ustedes saben y nadie se les puede rebatir, es la capital de Artemisa, casi, aquí está su gran templo. Este templo después pasó un terremoto y fue devastada la ciudad de Éfeso. Y dice, ¿por qué han traído a estos hombres que no han hurtado templos ni han ofendido a nuestra diosa? Así de sencillo. Pero si Demetrio y sus colegas tienen controversia con alguno, si Demetrio es el que les dijo a todos los que trabajaban, los que se le estaba cayendo el negocio, pues, los que se les estaba cayendo el negocio fueron contra las multitudes y hicieron la convocación y todo el fanatismo y se armó el gran alboroto, pero al final de cuentas el magistrado dice, es una locura, ya nadie sabe qué onda aquí, cálmense un rato. A ver, Demetrio, si tú con tus colegas, que son ahí los trabajadores de este asunto, tienen algo contra aquellos hombres, dice, aquí dice, hay procónsul en la ciudad. Y el procónsul era importante. Que se presenten los artesanos y discutan los unos con los otros. ¿Para qué tanto alboroto? Es que el fanatismo así es. Tú simplemente diles lo que dijo. ¿Se acuerdan lo que dijo Cretiel? Stefanos delante de los fariseos. Esperen, el Eterno no habita en templos hechos de manos de hombres. ¿Y qué pasó con eso? No, hombre, se enojaron los religiosos. ¿Cómo que no habita aquí el creador del universo? Y lo apedrearon.
fanatismo. Fanatismo, si ellos hubieran estado convencidos y tuvieran discernimiento y conocimiento de lo que ellos creen, supuestamente, hubieran dicho, ¿qué importan las palabras de un hombre? El Eterno está aquí y punto. No, pero el fanatismo, esas palabras, no, hombre, les hizo encenderse y apedrearon a Esteban. Aquí es donde vemos la diferencia. Yo aquí me doy cuenta, miren, de veras, a veces hay que tener, a veces es muy fácil, en el Facebook, estas cosas. Ustedes ven cuando la gente entra y arremete, ¿verdad? Y es fanática. Cuando ven que alguien no pone nada y nomás, no le das importancia a las cosas. Pero cuando ves gente que está ahí metida y horas y arrebatiendo y debatiendo y diciendo y por aquí se mueve y por allá y queriendo hacer presión, fanatismo. Ahí en las religiones, en la calle, ves el fanatismo, pero no hay revelación, no hay discernimiento, no hay... Vamos, la persona que va a sembrar sabe en dónde va a sembrar. ¿Cuál es la tierra? ¿Qué se hace? ¿Cómo se trabaja primero la tierra? Para que caiga bien la semilla. Pero no una persona ahí nomás ahí echando la semilla por todos lados y en la calle, ¿verdad? En la carretera y así de plano, ¿no? El asunto pues es que algo que razonablemente, al menos para este Demetrio y su gente, que debió de tratarse delante del procónsul, nos damos cuenta cómo los gentiles que sí son paganos y que son fanáticos y que les encanta todo esto, finalmente fueron arrastrados a este asunto. ¿Se dan cuenta? Fíjense en dónde hubiera terminado, por ejemplo, si a Shaul de Tarso, ahora él iba para allá y hombres lo detuvieron, los discípulos y las autoridades dijeron no vayas. El Ruach HaKodesh no le dijo, pero el Eterno por medio de esas personas y las autoridades les dijo no entres, porque si hubiera entrado Shaul de Tarso como él quería hacerlo humanamente, a ver, vamos a ver qué está pasando, yo dije esto, a ver, no hombre, lo hubieran despedazado ahí, claro, lo hubieran linchado. Si estaban 2 horas gritando, imagínense si hubieran dicho ese es el que nos está acusando y el que habla en contra de Diana, no hombre, ¿qué le pasó a Esteban, ¿verdad? Delante de los fariseos? Imagínense el fanatismo. Ahora imagínense ahí en medio de puros adoradores de Diana, de los efesios, imagínense, lo hubieran despedazado el pobre hombre. Entonces, cuando viene el magistrado y ya empieza medio a hablarles, ¿verdad? Categóricamente, pues ya aquello así como que se les empieza a bajar el fanatismo, ¿verdad? Y ya saben, los que estaban gritando de la nada, pues ya, bueno, pues a ver qué está pasando, ¿no? Y dice, entonces, si este Demetrio y sus colegas tienen controversia con alguno, aquí hay procónsul en la ciudad, que se presenten los artesanos y discutan unos con otros. Y si demandan alguna cosa, se ha solucionado en legítima asamblea. En legítima asamblea, como dice en sus versiones el verso 19, el capítulo 19, verso 39. Fíjense qué interesante. 19:39, ¿verdad? Legítima asamblea, todos. Asamblea legal, hay otras que dice la asamblea legal. En la asamblea legal, bueno. Y eso pues está hablando, por supuesto, dentro de las autoridades, ¿no? Si ustedes vayan ustedes a la versión en griego, asamblea, versión Huneman, dice en la iglesia, pero si más allá inquirís, en legal, iglesia, resolverse, ahí está, esa es la palabra correcta. Si ustedes van a la versión griega, en el griego se van a encontrar con la palabra eclesia, en la iglesia. Pero aquí no está hablando de los congregados, por eso les dije hace rato, hay que tener mucho cuidado. La palabra iglesia, en realidad, en el griego,
eclesía viene, tiene que ver con una asamblea, una congregación, un lugar que estaba relacionada a la política, a una reunión política, así es. Por eso nos hemos quitado este término, la iglesia, ¿verdad? Y tratamos de usar Kehilá, o en este caso la asamblea, o los congregados de Elohim, los convocados de Elohim a través de Yeshua, o no, en el punto es Yeshua. De veras, vayan al griego, está la palabra 1577 que es eclesía, que regularmente en la Septuaginta y en las versiones griegas al latín está exclusivamente como para los creyentes en Yeshua. Pero no, esta palabra en realidad es ajena, es griega y tiene que ver con una reunión política, cabildeo. Dice en la Vulgata, en legítimo ayuntamiento, ¿ven? Ahí viene, el ayuntamiento. Entonces cuando van al ayuntamiento, aquí en sus municipios, en sus ciudades, ahí van a la iglesia. Esa es la iglesia, en el ayuntamiento, donde tratan el cabildeo y tratan las cosas políticas y la gente y verdad y los diputados, los senadores, etcétera. Eso es a la iglesia. Del griego eso es la iglesia. Para que nos empecemos a quitar esta palabra, porque espérame, esto tiene que ver con política. Entonces vamos a cambiar, por supuesto, definitivamente los congregados de Elohim, la Kehilá, o la asamblea del Todopoderoso en Yeshua. Ahí está. Y dice Eduardo, y donde dice legal no se refiere a la Torah, ¿ok? Está eclesía, ahí está otra vez, gracias, familia leal, aquí en Guaysequi lo está poniendo. Y se está refiriendo, así es, a un lugar donde iba gente romana, griega, a hacer cabildeo, así es, el cabildo, asuntos políticos, con la gente, demandas. Por eso aquí, vean, y es muy claro en el texto, ustedes vayan al texto. A ver, Demetrio, ¿tienes algún problema tú, verdad, con tus colegas, contra este hombre Shaul de Tarso que dice algo? Si tu problema es, verdad, con él, bueno, ve con el procónsul. Entonces pon una demanda ahí y sea solucionado ahí en la iglesia. Ese es el término correcto, ahí en la iglesia legítima, o sea, en el cabildo, pues. Según las leyes romanas, ya impuestas aquí en Grecia. Bueno, estaban en una zona que antes era Grecia, pero ahora era gobernada por romanos. Entonces esa era la iglesia. ¿Se dan cuenta? Y la mayoría de las versiones, si no me equivoco, y estoy viendo aquí, viendo las comparaciones, no hay ni una, más que ahorita la Huneman que pusieron aquí, que dice iglesia. Las demás dicen asamblea legal, legítima sesión, legítima reunión. Todos dicen esto, no, póngale iglesia, póngale eclesía, ¿por qué no le ponen iglesia? Ese es el término correcto dentro de los parámetros políticos del primer siglo, a donde se usa la palabra eclesía, iglesia. Así que yo creo que para algunos y la gran mayoría ahorita se les va a quitar el término ya de la boca, ¿verdad? Sí, espérame, yo no voy a hablar de iglesia, de la palabra iglesia para asegurarme de que estoy hablando de los congregados de Elohim en Yeshua. Porque no estamos haciendo política con Yeshua. No. Bueno. Y finalmente entonces, ¿verdad? Y dicen Romanos 13:1 también, someterse a las personas a autoridades superiores. No hay autoridades en la parte de Elohim, las que hay, por donde está otra vez. Déjenme ver cómo andamos por acá ok. Entonces, bueno, vamos a continuar para concluir esta parte. Y entonces dice, vayan y solucionan en la iglesia, o sea, en el cabildo romano que está ahí en Éfeso. Todo tiene que ver con asuntos políticos. Dice, porque también ahora estamos en riesgo de ser acusados como insubordinados, dice también el magistrado. Pues no podríamos excusarnos vean, otra vez la iglesia de este día, que sin necesidad ha sido reunida y ha hecho alboroto sin razón. Otra vez la palabra asamblea, a ver, si no me equivoco, otra vez vamos al griego en el verso 40. ¿Dónde está? Bueno, no sé si alguien lo puede. Dice, peligro hay que seamos acusados de sedición el día de hoy.
Bueno, aquí en el griego no la ponen, pero sí aparece, ¿eh? A ver, bueno, por esta causa, creo que ya no aparece en el verso 40, pero está hablando pues de lo mismo, ¿no? Bueno, si alguien la encuentra, no sé, pero bueno, pero el 39 sí aparece muy claramente, ¿no? Y en el 40 hace referencia a lo mismo. En este caso, la reunión, que estaban todos ahí, ¿verdad? En el teatro, dice. Ajá. Estaban ahí, todos reunidos ahí, el alboroto, ¿verdad? Y todo el relajo. Entonces, bueno, porque también ahora estamos en el riesgo de ser acusados como insubordinados, pues no podríamos excusarnos por la asamblea. Ahí está, bueno. De este día que sin necesidad ha sido reunida y ha hecho alboroto sin razón. Ahora vean, la verdad de las cosas es de que las mismas leyes en aquella época, y es que Roma, bueno, desde que era una república y todo este asunto, ¿verdad? El asunto de las leyes y los magistrados y, ¿verdad? El cónsul y el procónsul y todas estas cosas tenían sus propias leyes también y eran órdenes establecidos ya también. Y obviamente, ciertamente, como puso aquí Ofe en Romanos 13:3, tenían cierto beneficio, ¿no? Y estaban teniendo modelos también que venían desde la Torá, en algunos casos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque había regulación. Una cosa era la idolatría, la religión y el fanatismo de la gente, pero por supuesto otro caso, y en este caso era la presencia de la iglesia, es decir, de la política que tenía que ser llevada a cabo, cabildeada, con la gente y con sus demandas. Acuérdense, cuando hablo de esta iglesia estoy hablando de esa reunión política, no de la congregación de Israel. De aquí en adelante, cuando hablemos, vamos a hablar de los congregados de Elohim en Yeshua, o la congregación del Eterno por medio de Yeshua, etc. Dice José Luis, la concurrencia, era los que estaban ahí reunidos en el alboroto. Y la iglesia era el lugar donde se reunía para hacer el cabildeo, la política. Entonces, a lo que voy es de que finalmente aquí hubo algo que finalmente pues el Eterno anticipadamente, pues por supuesto, llegó a usar, porque había cosas importantes que hacer en Asia, y ese lugar fue un lugar que quedó marcado, ¿verdad?, para todos los idólatras. Años posteriores hubo un terremoto, el templo de Artemisa, toda la ciudad casi fue devastada. Los creyentes ahí seguían, por supuesto, fue un testimonio importante, porque fue juzgada esa ciudad, y bueno, fue golpeado también el fetichismo, el negocio con estas deidades. y pues bueno, Shaul de Tarso pues le tocó estar en esas circunstancias, ¿no? Y dice entonces en el 41, y habiendo dicho estas cosas, despidió a la multitud. Y ahí están, ¿verdad?, todos los alborotadores, todos los fanáticos, algunos que nomás iban a gritar ahí, a repetir lo que habían leído o escuchado, o lo que se estaban dejando llevar, y todo sin sentido, ¿verdad? Iban a armar un alboroto, iban a terminar ahí en una, como dice ahí, en una sedición o una insubordinación, porque para eso hay jueces, para eso había magistrados, el procónsul. Incluso si Shaul entraba ahí, claro que el lugar no existe, y eso el Eterno lo evitó, ¿verdad?, por los discípulos y por, en este caso, algunas autoridades, pero imagínense si hubiera entrado, lo hubieran despedazado y hubiera ocurrido un asesinato y bueno, un linchamiento, ¿verdad?, etcétera. Entonces, pero por otro lado, pues nos deja esta parte de la escritura, este capítulo, algo muy claro, y es una de las cosas que me preguntan a menudo algunos hermanos respecto a sus amigos, respecto a sus familiares, a sus vecinos, yo que sé, lo que sea, y dicen fulano de tal o fulanos de tal o tal cosa o tal persona, pues es que no se convence, pues es que yo le he hablado, pues es que yo le he dicho, pues es que lleva años, y es que el otro, y que acá, y que no tira a su virgen, su guadalupana, o el santito, o la cruz, ¿verdad?, o yo que sé, lo que sea. ¿Saben qué? Otra vez, y como lo hemos estudiado antes, no es de nosotros. Y el Eterno ve en cada ser
y busca en cada ser un descendiente de Abraham, un tipo de Abraham, y no estoy hablando del linaje de genética. Cuando se habla de hijos de Abraham, acuérdense, estamos hablando de un tipo de Abraham. Y está buscando entre todas las naciones esto. Él quiere que venga todos quiere que todos vengan a hacer Teshuvah, quiere ver a todos en el arrepentimiento, en Teshuvah. Pero la verdad de las cosas es de que hay gentiles de entre todos ellos que sí quieren recibir esa salvación por medio de Mashiach, y hemos dejado los sistemas religiosos, la teología, ¿verdad? Los templos, los ritos, los cultos, la liturgia, la teología, todas estas cosas, porque de veras hemos querido encontrar al Creador y entender y aprender de Él y andar en su camino, en Haderech, en el camino que es Yeshua, camino, verdad y vida, andando sus mandamientos. Pero hay gente allá afuera que de veras es fanática, y aunque no sea fanática, es religiosa. Hay gente que no es fanática y que es muy intelectual a lo mejor, pero dice, no, pero yo mi virgencita, o yo mi crucecita, o yo lo que sea, y no lo sacas de ahí, porque se trata de revelación entre las naciones también. Entonces, si hay personas y de plano ustedes ven y nada, pues bueno, aquí lo estamos viendo. Gentiles creían, pero porque eran gentiles piadosos y que ya se acercaban a escuchar la palabra y tenían temor, se les conocía como los temerosos de las naciones. Y temerosos, ¿qué quiere decir? Que tenían un reconocimiento del Creador y temor a buscarle por medio de los ídolos o el pecado. Y entonces, pero cuando vemos gente que no le importa esto y que le importan las cosas del mundo, el sistema, los ídolos, ¿verdad? Vamos, a lo mejor ni son idólatras, pero el materialismo y todos estos sistemas en el mundo, o un poco de religión y un poco de lo otro y todo eso, pues entonces no podemos hacer nada, no está de nosotros. Y menos cuando en esta época, todos son religiosos. Ya hemos hablado en la clase esta, ¿verdad? Navidad Saturnalia. Ustedes van con gente que ahorita está rodeada del espiritismo navideño, porque no es el espíritu, es un espiritismo navideño. Probad los espíritus son de Elohim. Y todos llenos de emoción y todas las decembrinas, aquí se acaban todos los problemas, ¿verdad? Aunque vienen otros, hay mucha depresión porque los que no tienen, y hay mucho despilfarro por los que sí tienen, y todo esto, y vienen todas estas cosas. Quiéreles quitar esto, ve y dile, ¿sabes qué? Esos paganismos, eso todo, y se te echen encima. Ahí sí todos son muy religiosos. Se te echan encima. Todos, se te arman un alboroto y te conviertes en el Grinch, le llaman, ¿verdad? Así hay una película, creo, no sé qué cosa, ¿verdad? De que ahora resulta que te dicen Grinch, yo no sé ni qué es eso, no sé ni qué significa, ¿verdad? Pero hablan de eso. Un personaje dice que en contra de, ¿verdad? Del Santa Claus y todas estas cosas, ¿no? Paganas. Pero ahí sí, la gente es fanática, es un demonio, dicen por acá, imagínense. Un mono. Pero se dan cuenta el fanatismo a donde llega, la ignorancia. ¿Qué nos queda? Orar nada más. Padre, que sea tu voluntad, si es tu voluntad, yo ya sembré, yo ya dije, ya no tengo por qué convencer ni hacer un alboroto. La gente es así. Pero importante es que si nosotros del gentilicio del paganismo hemos venido hasta acá, porque el Padre está abriendo sus puertas y Él espera que todos vengan al arrepentimiento, y aunque no todos vienen, nosotros sí hemos venido, entonces seamos como aquellos ex magos que dejaron entonces todo afuera. Y empecemos a dejar también todo eso afuera. Y yo sé que, y sobre todo los que comienzan y son los primeros meses o el primer año en la fe, siempre son los mismos casos, hermano, es que mi familia, ¿verdad? Y que la Navidad, y que el pino, y yo qué hago, y tengan paciencia. Si lo pueden hacer en la medida que lo vayan haciendo con sabiduría, no debatiendo y no soltándoles ahí todo con sabiduría y con detenimiento, con paciencia, vayan explicándoles a los suyos. A lo mejor este año, este mes no van a lograr mucho, ¿verdad? Pero pueden ir avanzando. Ahorita la gente está sensible, y ahorita su arbolito, ¿verdad? Y sus lucecitas y todo. Ahorita para ellos eso es lo máximo.
pero oren. Entonces el espiritismo de la Navidad ahorita está así es, a todo lo que da. Pero ahí nos damos cuenta también, ¿verdad?, quién es, quién realmente ha entrado al camino. Ahora, yo sé que hay algunos hermanos y felicidades por ellos. Yo los aplaudo. Los que han tenido determinación, como nuestro hermano, si me permite mencionarlo, ¿verdad?, que nos ha dado su testimonio, Enrique Vera, que en la medida que él iba viendo, dice, vámonos para afuera esto y a romper el otro y el árbol y sácame todo aquello, y de pronto lo viene en su casa y dice, ¿qué le pasa? Pero él de pronto, no, pues es que todo eso es pagano y todo es idolatría y vámonos para afuera y a destruir y poco a poco y así. Y bueno, su familia de pronto lo fui viendo, ¿no? Ahí está Sonia también, dice que hizo lo mismo. Yo creo que muchos hicieron lo mismo, de pronto un momento a otro, órale, que ¿cómo que tiras el árbol? ¿Cómo que rompes las esferas? ¿Y cómo que estás quemando? Que es una locura esto. Si es del niñito Dios, el niño Tamuz, ¿verdad? Pero ellos ya sabían, ¿sabes qué? Vámonos para afuera todo eso. Aleluya, todo eso. El hermano que despedazó el PlayStation y dijo, se acabó. Los que quemaron sus discos de música pagana y los destruyeron, vámonos. Los que agarraron la droga o el alcohol o todo, y todo eso es lo que le encanta al Todopoderoso. Cuando vio estos magos y vio los rollos que traían de pergaminos de brujería y los echaron al fuego y los quemaron, no me importan los miles que he vendido, pero yo quiero dejar toda esa vida, todos los afanes, toda la idolatría, los vicios, todo lo que me distrae, todo lo que me quita mis recursos, todo lo que me distrae mi tiempo, a mis hijos, todo lo dejo por entrar en Haderech Elohim, que es Yeshua HaMashiach, en el camino, verdad y vida. Lo dejo todo y lo tengo por basura por estar en él. Y eso es lo que esos hombres hicieron finalmente las naciones. Todos de aquí venimos de las naciones. ¿Quién no de aquí viene de las naciones? ¿Quién de aquí creció con la Torah? Y aún aunque hay alguien que creció con la Torah en el judaísmo, finalmente crecen también con gente que idolatran, con ritos y con literaturas y con todas esas cosas. La verdad es de que nadie se salva. Pero si todos venimos de este sistema, ¿verdad?, del mundo, así, y así Shaul también de un momento a otro dejó todo, ¿por qué no hacerlo nosotros? Dice Alex, mi suegra se enojó cuando quebramos todas las imágenes, ¿sí? Eso nada más. Hay hermanos que les ha pasado así, que dicen, ¿cómo? Imágenes, ídolos, demonios, a despedazarlos todos. Obviamente la gente que dice, ¿estos qué les pasa? ¿Cómo estás rompiendo a mi virgencita? ¿Cómo que estás despedazando a la cruz? Dice Leti Sánchez, yo tiré libros, CDs, con prédicas, estudios, todo, vámonos para afuera, aleluya, dice José Luis, todo eso. Por eso dice Apocalipsis que él, a través de Mashiach, está preparando, dice, una novia limpia, pura, sin mácula, sin ninguna mancha, vestida de lino fino, limpio y resplandeciente. No solamente lino fino, sino además limpio y además que resplandezca. Que resplandezca. Nadie quiere llegar, ¿verdad?, con unos jeans acá todos rotos, ¿verdad?, así sucios y manchados y con aceites de todo tipo, grasa. Nadie quiere llegar. Es una figura, imagínense qué interesante. Lino fino, limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Para recibir al Rey. Hasta un cantito, ¿verdad?, por ahí anda. Recibirlo, porque pronto está cerca. Así que limpiémonos, pues, como dice Shaul de Tarso, de carne y de ruach, de carne y espíritu. Limpiémonos y desechemos todo eso. Hoy es tiempo todavía, y con paciencia decir a los nuestros lo que Él quiere, lo que quiere el Todopoderoso con nosotros. Y pues bueno, seguir siendo luz. Y finalmente, como también dice por ahí un dicho, ¿verdad? Pues lo siento, fui llamado a ser sal de la tierra, no azúcar. Lo siento, fui llamado a ser sal de la tierra, no azúcar. Así que no te viene a endulzar tu vida.
te viene a purificar tu vida por medio de la sal. Y eso es también interesante. Así que vamos adelante, vienen estos tiempos, todo el mundo se va a volcar en eso. Nosotros son días normales, lo importante es Shabbat y las festividades, y no nos distraigamos, no participemos tampoco, ¿verdad?, en las obras de las tinieblas, denunciarlas, en los sacrificios, ya saben, todas esas cosas que hace el mundo. Apartarnos. Aquí viene el momento, aquí se es testimonio. Muchos creen que no, ¿cómo voy a esconder? ¿Cómo voy a...? Fíjense que la gente allá afuera se da cuenta. Al contrario, en vez de que participes, si te apartas y te ausentas, dices, ay, ¿por qué este no? ¿Y por qué? Y ahí es donde viene el verdadero testimonio. Oye, ¿por qué tú no lo haces? Oye, ¿por qué tú no vas? Oye, ¿por qué tú no viniste? Oye, ¿por qué tú no participas? Oye, ¿por qué tú no, verdad? Los intercambios, o sea, no hoy día intercambios y que no sé qué, y que el regalito y que vamos hasta los calzones rojos y amarillos y no sé de cuántos colores se ponen, ¿verdad? Para la superstición y las maletas y no sé, un montón de herejías y paganismo por todos lados. Imagínense cómo está el mundo. Y así estábamos todos nosotros. Pero bendito Él que nos da oportunidad de decir, y todo eso lo tenemos por basura. Y también los sistemas religiosos donde estábamos, y también toda la literatura y todas las cosas sucias que nos sirven, y todos los vicios y todos los malos pensamientos y todos los deseos del mundo, porque como dice Jacob, si Jacob dice, aquel que quiera ser amigo del mundo, entonces se constituye enemigo de Elohim, y nosotros no queremos ser enemigos de Elohim, sino amigos de Él, como lo fue Abraham, y familia del Todopoderoso a través de Yeshua. Así que tenemos un camino estrecho, sí, angosto, difícil. La puerta es angosta y difícil, pero esforzados, como dijo Yeshua, esforzados a entrar por la puerta angosta, porque aunque algunos procurarán, no van a poder, y eso es importante también. Entonces, sigamos en este camino angosto, Haderech, que es Yeshua HaMashiach, camino, verdad y vida. Y así fue en aquella época, en la época de Shaul de Tarso. Ahí está, Éfeso. Asia Menor era como México, Éfeso es como la Ciudad de México, ahí está la Guadalupana, ¿verdad? Y el 12 se va a poner allá que reviente. El lunes, ¿verdad? El 12, y en Guadalajara también, no sé, en todos lugares aquí en México. Son puras Éfeso, es puro Asia Menor. Pero sigamos anunciando y sigamos diciendo que todo eso es ídolo y todo eso es vano. Ahí está el Salmo, ¿qué? 115, ¿verdad? Ídolos vanos, ni hablan, ni oyen, ni ven, ni nada, y los que lo hacen, dice, son iguales. Fíjense nada más, los que los hacen son iguales. Pues bueno, que el Eterno nos siga dando palabra, luz y sal para esta tierra, y seguir siendo testimonio a los que nos rodean, con un poquito de luz en este mundo, los que nos rodean, los que nos ven, con eso es suficiente para que siga creciendo la luz. Amén. Aleluya. Amén.